Vuelve Bar Diario por cuarta temporada consecutiva. Aquí estamos los de Bar Diario para analizar otra campaña del deporte leonés. En esta primera ocasión queremos recordar a esas víctimas de los incendios y a esos que luchan contra el fuego, y este primer programa va por todos ellos. Aquí están nuestros tertulianos ya de la pasada temporada, muy conocidos por todos ustedes, como José Antonio Pérez, Juan Simón y Óscar Díez. Hola Ángel, buenos días. Empezó la temporada, además, como todos queríamos, la Cultural en segunda división. El primer día ojalá que sea pagar la novatada, pero ese 5-1 en el plantío ante el Burgos no gustó, y a ver si en la segunda jornada aquí contra la Unión Deportiva Almería se resuelve con un resultado a favor y el culturalismo pues tira hacia adelante. Óscar, un 5-1 para estrenar la segunda división siempre es malo, y bueno, la Cultural la verdad es que no es una plantilla completada todavía. Bueno, no es el mejor empiece de la temporada, pero bueno, al final cuando todos los problemas que van pasando durante el verano con la situación sobre todo de la plantilla, pues bueno, te plantas contra un equipo ya con una experiencia dentro de la categoría, pues no fue el mejor empiece, ¿no? Porque a los 40 segundos, cuando un error de un futbolista que debuta en la categoría, por muy bien que lo quieras hacer, esos errores a veces se pagan gordos, porque al final es una jugada que desbordan por la banda izquierda, él llega y lo que tiene que hacer empezando el partido, deja que surja la jugada, a ver lo que pasa, la pueden echar fuera, la pueden parar y te quedan, y si lo meten te quedan 95 minutos, ¿no? Entonces, un error que cambió todo el partido. Vamos a ver cómo se pasan estos 15 días que hay de mercado, porque al final sí es verdad que es un mercado muy complejo, lo dije aquí en junio, que al final no se va a poder fichar lo que querías y que al final lo vas a tener el dinero, porque más o menos las cuentas que yo he echado, 25 futbolistas son a media de 150.000 euros, al final es prácticamente 3.700.000 o 4 millones lo que vas a poder gastar para la plantilla, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, a ver si terminamos. Creo que las 4 o 5 incorporaciones, yo creo que un central, un lateral derecho, un lateral izquierdo y 2 bandas son fundamentales y tienen que ser futbolistas de más nivel si queremos luchar por quedarnos en la categoría. Y bueno, pues al final yo creo que una de las cosas también Raúl Llona tiene que pensar de que aquí no tienes que ser dominador, aquí no tienes que sacar el balón de atrás, aquí hay que hacer un equipo competitivo donde el equipo salga a disputar, a pelear. No queremos jugar bonito como el año pasado, tener la posesión de balón. El otro día nos hicieron 7 o 8 ocasiones de gol, nos metieron 5. Yo la alineación también, es verdad que puedes poner a los más titulares, pero también poner a 3 futbolistas que no han jugado en toda la pretemporada con el equipo tiene sus cosas. Satrústegui no tenía ritmo, Víctor tampoco, Chacón acaba de llegar. El error de no poner a Bicho, que podía haber puesto un tribote, también se notó y fue cuando el equipo jugó mejor. Bueno, hay cosas que solucionar, quedan 15 días, creo que la dirección deportiva, y si hay ese dinero, tienes que... Ahora ya empiezan a salir jugadores de primera, los de segunda ya van también descartándose para otros equipos, o fichamos 4 o 5 futbolistas de más nivel de lo que tenemos, o si no vamos a pasar un año muy difícil. Juan, lo primero, repasar el plan de partido, sí, que eso manda. Por empezar por el principio, ¿no? En cuanto a la alineación que sacó Raúl Llona sobre el terreno de juego, ¿era la mejor posible, o ahí sí que Óscar tiene cierta razón en que determinados jugadores, hasta esos 3 que ha mencionado él, no habían jugado en pretemporada y posiblemente Llona no se vio en otra situación que sacarlos inmediatamente? Yo creo que lo que le pasó a Llona es que sabía con lo que iba. Yo creo que él ya veía que iba con una plantilla muy justita en cuanto al nivel y que iba y tomó medidas, para mí conservadoras, tanto con los 2 mediocentros que sacó, como con la decisión de jugar con los jugadores más veteranos, es decir, en el caso de Víctor García, por no poner a un chico como Guzmán, que es un chico joven que podía quedarle muy grande la categoría, o la decisión de sacar a Satrústegui también de central, que coincido con Óscar, no tenían ritmo de partido ni de competición y con una pretemporada más que justita. Entonces yo creo que él ya salió de entrada con un sistema muy conservador, quitando a Bicho, que había sido uno de los mejores jugadores de la pretemporada.
A partir de ahí, ¿qué es lo que nos pasa? Que es muy difícil también hacer un análisis del partido con el condicionante de un expulsado en el segundo 36. Yo creo que esto lo condiciona todo, de tal manera que es verdad que yo lo que pensé allí en el estadio, digo, bueno, a ver si por lo menos se sale vivo. Y cuando digo se sale vivo es que puedes perder, pero que pierdas por la menor diferencia de goles y bueno, y no salgas tocado de un campo como era el plantío para poder afrontar la siguiente jornada y ese proceso en el que está el club del fichaje de nuevas incorporaciones. A partir de ahí, pues yo creo que en la primera parte fue muy superior el Burgos, fue dominante, llegaba a puerta, colgaba balones por los laterales y hacían daño con los remates. Y la verdad es que la primera parte fue una primera parte muy difícil para el equipo. Es verdad que en la segunda la sensación que dio es que los primeros minutos, los primeros 20-25 minutos, la Cultural se repuso sobre todo por una circunstancia del juego que también lo destacamos, y era el que fue capaz de tener la posesión del balón. Porque el problema que tuvo en la primera es que no fue capaz de tener la posesión del balón, no fue capaz de enlazar 6, 7, 8 pases, combinaciones seguidas para ser un poco dominador del juego y que no estuviera permanentemente el Burgos acosándote en la portería y creando ocasiones de gol. Ese inicio de la segunda parte fue bueno y ya el final, probablemente por el desgaste, por el cansancio, por la inferioridad numérica, bueno, acabaron metiendo 2 goles más, que provocó un resultado muy abultado, un de esos resultados que hacen daño y que, insisto, no permite sacar todas las conclusiones que se pudieran sacar, pero sí es verdad que vienes tocado porque además tenías el respaldo allí de 1000 aficionados que estuvieron al lado del equipo y esto pues hace daño. A ver ahora qué valoraciones se pueden hacer con respecto al próximo partido, pero de momento lo que tiene que ver con el partido del viernes, yo creo que ha sido una mala noticia todo lo que aconteció en Burgos. ¿Tú, Pérez, hubieras propuesto otra idea, otro sistema en el plantío? Esa presión en la salida del balón de la Cultural sí que marcó el encuentro desde el primer minuto. Bueno, la Cultural tiene un estilo definido de jugar, ya lo demostró el año pasado, y cambiar de un mes para otro sistema, otro modelo no es nada fácil. Tienes unos jugadores que son los del año pasado, entonces se me antoja complicado otro tipo de modificación, otra alternativa, ¿no? Pero sí que es cierto de que tú en Burgos tienes un baño, una bienvenida de realidad al fútbol profesional. Tú no puedes ir con armas de fogueo allí, con tirachinas a una guerra y cuando tiene un rival, pues armas de verdad. Entonces, más allá de eso, luego el partido se te pone muy cuesta arriba con una situación muy anormal en el fútbol, una acción muy infantil, que no es normal verlo en el fútbol profesional, te hipoteca todo el partido, pero bueno, más allá de eso, yo creo que es que no hubo ni hasta partido. Desgraciadamente estabas jugando contra un equipo que juega a otra cosa. Hay que saber a qué nos estamos enfrentando, una categoría muy dura, muy difícil, donde los futbolistas y el fútbol que se hace es un fútbol muy vertiginoso, muy rápido, muy físico, con calidad, que hay presión alta, que no te dejan, cuando tú tienes el balón, no te dejan armarte para buscar los espacios, sino que es continuamente un asedio a la portería contraria y tú necesitas de ese tipo de futbolistas. Ahora mismo la Cultural no tiene esos jugadores, entonces tienes que en este tiempo que queda, buscar ese tipo de futbolistas que den empaque al equipo y que jueguen a lo que se juega en esta categoría. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la Ponferradina. La Ponferradina con Bolo, el año que tuvo ese tipo de jugadores físicos, que robaba alto, consiguió mantenerse en segunda división. El año que a Bolo le faltó ese tipo de futbolistas, el equipo descendió. Entonces hay que saber que el fútbol es muy físico en esta categoría, que no te dejan dar 2 pases porque el talento también técnico pues se nota y eso de dominar el partido, tener el balón, en realidad te pones a mirar lo que pasó en la jornada en segunda división y es siempre presión alta, robo cerca a la portería y en 2 pases gol.
Y es un fútbol, incluso hasta para el espectador, muy atractivo, y que si la Cultural logra armar un buen equipo nos lo vamos a pasar bien, porque es un fútbol muy de área, de llegar como dicen en América, coast to coast, que es bonito, pero te tienes que armar de esos jugadores, y esa es la asignatura que tenemos pendiente aquí todavía. Es que en ese aspecto, Pérez, y yo no sé si también coincidís, ahora no vale solo con fichar. Es que ahora mismo hay que fichar, pero hay que fichar jugadores contrastados en la categoría, con una experiencia y un nivel alto, para que este equipo no sea un equipo que esté formado en su 60-70% de jugadores de primera ref, que son los del año pasado. Porque si tú tienes jugadores de primera ref, y si tú tienes jugadores cedidos, y si tú tienes jugadores jóvenes, como es lo que se ha incorporado en el equipo, estás haciendo una apuesta. Y no estamos para apuestas. Es decir, yo creo que aquí hay que consolidar este equipo en la segunda división, y tienes que ir a un mercado donde haya jugadores que sean jugadores contrastados, que te den una cierta seguridad para afrontar situaciones y partidos como los que va a haber que afrontar durante toda esta temporada en segunda división, en el fútbol profesional. Entonces ahora yo creo que viene el momento más delicado, porque además ya no queda nada. Estamos hablando de unos días que son en los que al 1 de septiembre. 1 de septiembre. Si ahora mismo no eres capaz de ir al mercado y ya no estamos hablando de ir a por jugadores de 21 años que vienen de canteras de no sé qué, pero que vienen cedidos. Si ya no estamos hablando de jugadores que vienen de primera ref y que vienen a ver si se consolidan en la segunda división. Y empezamos a hablar de jugadores que tengan ya una trayectoria, yo iba a decir como mínimo, como la de Badía. Es decir, que ya lleves unos años en la segunda división, que la conozcas, que cuando vayas a los campos lo reconozcas, hayas tenido experiencias en esos campos y seas capaz de tirar de un grupo, de un equipo que va a necesitar de ese tipo de futbolistas. No sé lo que habrá en el mercado, no sé qué movimientos se estarán haciendo desde la dirección deportiva, pero desde luego necesitamos ese tipo de jugadores. Después de lo que vimos en Burgos, necesitamos ese tipo de futbolistas. Sí, estamos de acuerdo, Juan. Lo que pasa es que la situación del límite salarial te condiciona. Hay muchos jugadores en el mercado que están libres, centrales, en bandas derechas. Yo conozco un poco el mercado y es que muchos no puedes acceder a ellos. Pero sí es verdad que ahora que los puestos que te quedan, tanto los laterales, por ejemplo, yo creo que el lateral izquierdo de la Cultural volvemos a cometer el mismo error de la situación que vivimos con Álvaro, no buscar un lateral izquierdo defensivo, que es lo que se necesita en esta categoría, hacer un equipo desde atrás. La situación que tenemos de los dos medios centros son dos jugadores, sí, con mucho poderío físico, pero con 21 años, no tienen ninguna experiencia. Entonces, al final tienes que darte cuenta que los jugadores de ese nivel que tú dices que es lo que hay que incorporar, son en puestos residuales, porque al final lateral derecho, si ahora te tienes que buscar un lateral derecho de nivel, porque Víctor te puede causar esas dudas y Guzmán pues a lo mejor no tiene la experiencia, gastarte en el dinero en un lateral derecho, a veces puedes pensar, ¿para qué? Yo me lo hubiera gastado al final. Si los jugadores que hemos traído cedidos es porque los equipos, ellos no le ven la madurez, o el caso de Yayo, que ya no lo quieren. ¿Me entiendes? Si lo firmas y tiene 21, el Oviedo no lo quiere, lo deja libre al medio, tú le das 2 años y el chaval viene aquí. El caso para sí, lo mismo, no les vale para primera. Son futbolistas que posiblemente, ni bueno, el caso del medio centro de Thiago, pues es a lo mejor por su juventud pero los demás son jugadores que te han cedido, porque el caso de Chacón, lo estamos viendo. Chacón parece que es el salvador de la Cultural y estamos muy equivocados con el tema de Chacón. Chacón ha jugado un partido en segunda división, 1. El año pasado jugó otro 2 minutos con el Depor. Al final el Depor, que va a ser un equipo que va a estar arriba sí o sí en primera por la plantilla que ha confeccionado, no entraba en sus planes, te lo cede. Pero a mí, por ejemplo, me sorprende mucho que el otro día, y eso también lo tiene que cuidar el entrenador, de que a Bicho o Pibe, al final ves que esos futbolistas, Chacón pasa por encima de ellos, porque el otro día Pibe posiblemente era uno de los jugadores que más acertado está, y coges el cambio y vuelves a lo mismo, quitas a Pibe y dejas a Chacón, que no había... Con mala cara también. Con mala cara, normal, porque ese tipo de futbolistas, los dos futbolistas que lo hablaba el otro día con Pérez, estamos de acuerdo que los dos titularísimos de Víctor y Satrústegui todo el mundo los podría jugar, pero tú al final esos dos chavales que llevan toda la pretemporada jugando, al final eso también dentro del vestuario, al final ves, no, ponemos a los titulares y estos que han jugado, Rodri y Guzmán, que para perder 5-1 pierdes igual con ellos. Entonces esa situación también hay que saber manejarla dentro del vestuario. Sí, les diste el premio de jugar 4 minutos y bueno, y lo más normal es que esos futbolistas, si estuvieran las cosas bien, estuvieran cedidos ya. Si es que
al final Rodri y Guzmán van a ser situaciones residuales. Ahora, les quieres tener porque no encuentras o porque todavía no está la situación dentro de lo que cabe definida con los fichajes, pues ahí los tienes, pero también hay que manejar ese tipo de cosas porque yo soy futbolista, he sido futbolista y esa situación de ver un jugador que no ha jugado toda la pretemporada, por mucho nombre que tenga, al final te crea un mal ambiente dentro del vestuario. Pero ¿Entiendes? también hay otra cosa, Óscar, ¿en qué se han gastado las posibilidades económicas del equipo en fichar? Porque En ninguna. en nada, ¿no? Porque entiendo que si tenemos los jugadores cedidos, que entiendo que vendrán a un precio asequible. Porque realmente esos futbolistas vienen por dos razones. Una, porque el club, que son su propiedad, dicen voy a darte salida, si sale a ver bien, si eres bien, capaz de que en un equipo y en esa categoría seas capaz de coger más nivel, de progresar y de consolidarte y de ser un jugador como mínimo de segunda división. Y dos, el futbolista, en teoría, tampoco viene por dinero, porque lo que está buscando es una oportunidad de jugar y ahora para un futbolista de 21 años o de 22 es más importante el tener minutos de juego que la cantidad económica que puedas cobrar en esta temporada. Entonces creo que tiene que haber posibilidades de hacer unas inversiones importantes de futbolistas de un nivel, de una experiencia ya contrastada, porque si no, ¿en qué se ha gastado el dinero? Pero yo no veo el jugador Parasic exactamente igual, cedido. Son jugadores cedidos y jugadores jóvenes. Es lo que tenemos, es lo que ha venido. Entonces, El problema es que luego te condiciona también el tema de que si tú los traes cedidos, que te pongan que tengan que jugar unos ciertos minutos, porque al final eso también te condiciona, te lo cede, porque para Chip, por ejemplo, pues yo lo que le viene el Oviedo el año pasado, sí, todo el mundo... Yo era un jugador residual que veía en el Oviedo, sí, salía, jugaba, pero tampoco fue... Entonces te han cedido un futbolista y era que aunque costó 700.000 euros, era un futbolista que no era partícipe de nada, te lo han cedido porque no. Entonces es lo que dice Juan, estos 3, 4 fichajes, sobre todo la parte de atrás, un lateral izquierdo, el equipo lo necesita como el comer, porque al final tenemos... Un futbolista que tenía muy buena pinta, pero que al final no ha jugado nada. Y al final hemos visto las costuras que ha tenido, porque todas las jugadas, todas las situaciones han venido por banda y han sido 3 partidos y han sido igual. Hay que fichar un central de más jerarquía. Fornos, pues a lo mejor su límite es la primera ref. Entonces sí, a ver Matías Brasi si nos da el nivel... Y a ver si funciona, pero los dos bandas tienen que ser 2 jugadores muy desequilibrantes de la categoría para que suplan, y ya vamos que Tresaco para mí fue el mejor y el que de momento mejor del está marcando un ritmo. Entonces estamos de acuerdo. Tenemos 21 fichas ya dentro de lo que cabe para el primer equipo, tienes hasta 25, aunque tengas esos 3 o 4 con el filial. Ahora mismo tienes 21 fichas o 21 jugadores disponibles para el primer equipo, te quedan 4. Pero hay que tener en cuenta también que según las palabras de Jona y después contestadas por Manzanera, Jona se quejaba de que no tenía todavía el equipo completo y contestó Manzanera enseguida diciendo que eso no era una disculpa, porque ya habían hablado los dos desde que comenzó la pretemporada que los jugadores llegarían cuando llegaran, pero también hay que tener las cosas muy claras, porque si los futbolistas no han llegado todavía, pasan las jornadas, tú te metes abajo en la clasificación, después es muy difícil salir de ahí. Con lo cual yo creo que, como comentáis, esos fichajes, esos refuerzos, pues tienen que ser más o menos pues en la categoría, que den un nivel por encima de lo que hay ahora, porque de lo contrario esta segunda división se ha demostrado ya en la primera jornada que va a ser muy dura. Se puede hacer muy larga, se puede hacer muy larga. Sí, esperemos que no se nos haga muy larga, hombre, que compitamos bien pero bueno, quizás sea la novatada de la primera jornada, pero a mí me da la sensación de que, como contaba hace un momentín Juan, son jugadores que la mayoría de ellos proceden de Primera Federación y desde luego que para una segunda división como la que vimos el otro día, esa presión a la salida del balón del Burgos, yo creo que la Cultural lo va a tener todos los días de esta manera, con lo cual va a ser dificultoso si no te refuerzas con jugadores de un nivel exigente. Sí, al equipo le hacen falta jugadores con experiencia y de peso en la categoría, que sepan a lo que se juega y que tengan empaque en el equipo. Hablábamos antes de un lateral izquierdo, igual el lateral izquierdo es la posición más difícil de encontrar en el Jona fútbol. lo ha dicho bien claro, 2 laterales... Sí, dos centrales, ya se ha fichado uno, a Matías Barsi. Sí, pero
Y luego también es necesario fichar a un central más. Sí, pero y dos extremos. Vamos a ver. Y dos extremos, 5 La jugadores Cultural más. lo que tiene que hacer es un equipo, y lo primero que tiene que hacer es estructurarse bien en defensa. Ahora mismo el equipo está demostrando, lo ha demostrado hasta la temporada, que atrás no está estructurado. Entonces cualquier equipo te hace ocasiones, te entra por banda, te entra por dentro, y el equipo tiene que empezar por ahí. Y a partir de ahí crecer. Y vamos a ver con la incorporación de central, y lo que estamos hablando, se hace necesario fichar 2 laterales, sobre todo el izquierdo es inminente, porque ahí se va a sufrir mucho con un jugador tan conductor de balón como es Larios, que se te va arriba conduciendo y que puedes y que el fútbol de segunda división son transiciones, te roban en medio campo y en 2 pases te meten ahí. Entonces igual necesitas un poco más de estructura defensiva y tener más peso. A mí me pareció más de lo mismo el año pasado, como decía Óscar, con Álvaro Martínez, en la situación como juega Juan Lario. ¿Tú crees que eso no tiene que ver, o no os parece que eso tiene que ver con la idea que tiene el entrenador? Posiblemente. Entonces, Totalmente. Porque Pero estábamos posiblemente, hablando de lo mismo del totalmente. año pasado. Yo creo que sí. ese lateral sea muy largo, que se le coja la espalda con cierta facilidad, pero que tiene que haber medidas correctoras en que el central zurdo salga allí a banda a corregir esa acción. Yo creo que eso tiene que ver un Además, poco con desde luego, perdona que te corte, Juan, dijo Jona el otro día en una entrevista a Diario de León, que desde luego en los laterales, en los hombres que quedan por fichar, los que se han fichado, es al 50%. Si no está de acuerdo el director deportivo, no se ficha. Si no está de acuerdo el cuerpo técnico, no se ficha. O sea que es un entente entre los dos. Está muy bien, pero si están al 50%, es mejor también que eviten declaraciones como la de que uno dice una cosa y el otro dice que no es disculpa. ¿Ya? Yo, bajo mi punto de vista, yo leí las declaraciones y las oí, y yo creo que Raúl Jona realmente no se estaba disculpando de nada. Estaba diciendo cuál era la situación y también parto de la base, y también lo dijo, que va a ir o que intentó ir a Burgos a por todas, con lo que tenía, a hacer todo lo que pudiera. Yo no lo consideré como que estuviera disculpándose porque no tenía el equipo todo el potencial que tenía que tener para enfrentarse a un equipo como el Burgos. Entonces, si van al 50%, que lo transmitan también así. Y por otra parte, también otra cosa de la que estás hablando, yo creo que es que si al final estamos hablando de que hacen falta 2 laterales y 2 centrales, es que estamos sin defensa. Por eso lo Bueno, un central ya ha llegado, Matías Barsi. Estamos hablando de la semana anterior. 2 extremos también. Pero es que vamos a tener 5 centrales, si llega otro vamos a tener 5 centrales, que al final 2 que podían ser de los del año pasado y 2 la Cultural, todos los refuerzos que ha tenido que hacer, bajo mi punto de vista, o tendría que hacer, era jugadores superiores a lo que tienes. De momento ya hay 4, Óscar. Sí, pero es que de momento, solo en los medios centros es donde aparentemente has mejorado. Pero lo demás son futbolistas del mismo nivel, porque a mí me recuerda, Larios me recuerda mucho a Álvaro, muchísimo, lo acaba de decir Pérez, un lateral largo, aunque no, por supuesto, conductor, pero largo, sí, pero largo, que quiere llegar, pero luego que atrae rivales, es un lateral que atrae rivales. Pero a mí dame un lateral izquierdo que defienda a Pelé, porque en esta categoría es diferente, es diferente que la primera ref. Además, lo visteis el otro día, se le tiraban a los jugadores Curro, tal, a ese lado, y eran jugadores de muy buen nivel, y lo que ha hecho durante la pretemporada ha sido, no da, ahora mismo por lo que hemos, a lo mejor con el tiempo da. Entonces, por eso digo que al final en la defensa vas a tener que firmar un lateral derecho mejor que Víctor, un central mejor que Fornos, si buscas y un lateral izquierdo mejor que Larios. Es que en la defensa te vas a tener que gastar los 4 fichajes que te quedan. ¿Me entiendes? Es curioso el jugador que tuvimos de lateral derecho aquí en la anterior época de segunda división, Iza Carcelén. Pues ya lo ves. Da el pase de gol contra el Mirandés y lleva perpetuándose en segunda división. ¿Y en primera? Es un jugador que juega en primera y en segunda. Pero aquí se le descartó en su momento ya, ¿eh? Bueno, pero aquí vino muy joven, vino con mala cabeza. Sí, pero recuerdo el primer gol de la última temporada de la Cultural en segunda división hace 7 años. Fue un golazo de él desde fuera del área, un tipo además fuerte que defendía bien y que ha demostrado estar para el fútbol profesional.
Sí, de ese nivel. Pero si fichajes y jugadores ahora mismo hay, te hablo de Iván Sánchez, de Aitor, de Pedro Alcalá, hay jugadores de nivel. El problema es que podamos acceder a ellos por el límite salarial. Yo de verdad que, Óscar, eso es lo que me hace vienen dudar. de nivel. ¿Por qué no vamos a poder acceder? Pero el límite salarial que dices, Óscar, además, la Cultural intenta paliar ese límite salarial para no gastar inscribiendo hasta 4 Pero jugadores. es que es lo que inscritos en el hablamos, Júpiter yo os Leonés. hablaba en mayo, en junio, que no va a ser la cantidad de que hablamos del presupuesto. Es que yo sigo diciendo, la Cultural no llega a esas cantidades de 4 millones para la plantilla. Porque lo estás viendo, es que Parachic igual tiene un contrato de 220.000 euros en el Oviedo, vamos a poner una cantidad, y aquí pues a lo mejor le tienes que pagar una parte para que te lo dé el Oviedo, o la mitad, más de la mitad, por ejemplo. Entonces, luego te condicionan que vengan con una serie de cláusulas de que tienen que jugar sí o sí. Por el caso de... Se explicó del caso de Chacón. Sí, pues entonces, si Chacón tiene que jugar, esté o no esté, o como el año pasado, que esté 10 partidos sin aparecer, aunque metiera los goles, y para la gente, pues yo veo que el tema de Chacón parece que estamos fichando a Luis Vázquez, yo de verdad que no puedo creer que hipotequen en este caso una alineación porque los 5 o 6 jugadores que han venido cedidos tengan que jugar. Hombre, yo creo que eso no lo hagan. Creo que tengan suficiente, la dirección deportiva, el cuerpo técnico, la suficiente experiencia para no firmar una cláusula de esas características. Tú no puedes hipotecar tu equipo a que esos jugadores cedidos que vienen a hacerse futbolistas de profesionales y a jugar en una categoría como la segunda división, además te condicionen una alineación jornada tras jornada. Yo eso no lo creo. Porque es una categoría, yo creo que por encima de todo eso. Es que porque todo el mundo la segunda división ya no es para decir, no, es que te lo cedo y le pones. Yo creo que una categoría como la segunda división pero es que todo el tiene mundo que jugar se va a la idea del Mirandés. Pero es que el Mirandés, el año pasado, el entrenador que tenía, hizo un equipo. Y era un equipo que corría y peleaba, y la juventud, y luego tenían hambre. Porque los jugadores del Mirandés, posiblemente el Mirandés no gane no haya tanta capacidad como nosotros. El problema es que la gente que sigas tiene que ser competitiva. Que la segunda división, yo llevo 10 años viendo segunda división, muchos partidos, casi 100 y pico partidos en la temporada. Juan, igual. Y vemos que es una categoría, hemos ido mucho a Gijón, y son una equipa muy competitiva. Y son que cualquier equipo te puede ganar. Pero si tienes que ser con jugadores competitivos. Entonces, por eso yo digo que no necesitamos ni ser referente de la categoría, ni jugar bien, ni meternos en lo que hizo Rubén de la Barrera en el 2008, porque aquello estuvimos en el 2008 y por todos los caprichos descendimos. Lo que necesitamos es ser competitivos, ser fuertes atrás, y las que tengas, pues aprovecharlas. Ahora te vienen 3 equipos que posiblemente estén en el playoff. Bueno, el Gijón vamos a dejarlo, pero Almería, Gijón y Leganés. Posiblemente el Leganés sea hasta el que más opciones tiene de descubrir. A ver cómo pasamos estos días y que lleguen los fichajes y pensar de que queda mucha liga, que es muy larga. Lo que está claro es que aquí la gente, en la afición de León, tiene que entender a qué se juega en segunda división. Claro. En segunda división se juega robar alto y en 2 pases meterte en portería contraria. Si tú analizas la jornada primera, no sé, pero igual el 60% de los goles son errores en salida de balón, un pase, 2 y ocasión de gol. Y así se juega en segunda. Y ojo también a los centros laterales, porque si ya fallamos en los centros laterales, 3 cosas pues hay fundamentales. No vamos a parte ninguna. De lo que estás hablando tú, Pérez, y también lo corrobora Óscar, si lo que juegan muchos equipos es a presionarte arriba y tú eres un recién ascendido y tienes que adaptarte a la categoría, pues a lo mejor tienes que jugar el juego directo. Claro. Saca directo, que fue el primer gol, viene por querer salir con el balón jugado. A lo mejor tienes que decir, bueno, yo voy a darle a mi portero que saque directo, que dispute, que haya una segunda jornada, alejo el balón de mi equipo, juego los primeros 25, 30 minutos a sentarme en el campo, a ser dominador del juego defensivo, a sentirme fuerte, a sentirme cómodo en el campo, a ver acciones que te fortalecen en cuanto a que eres capaz de quitarle el balón al rival, de que no te crean peligro, de que tu portero le llegan 2 o 3 balones y estás seguro. Vamos a ir por partes, pero claro, si entramos en estos matices en los que tú quieres seguir siendo el mismo equipo que eras, que sales con el balón jugado, que quieres jugar en balón corto, con mucha proximidad a tu portería, y te roban como te roban en Burgos, pues empieza ya el problema. Eso por un lado. Que él quiere ser un equipo reconocible. Y yo reconocible, conociendo la categoría, porque el otro día decía que todo el mundo conoce la categoría. No, todo el mundo no conoce la categoría. Toda la gente ve un partido de segunda división y ve al Cádiz o ve al
al Mirandés o al Racing de Santander. La categoría hay que conocerla ya desde hace muchos años, porque piensan que todos los equipos con jugadores de primera red se mantienen y juegan bien y tal. No, porque a lo mejor se libran el primer año, como le pasó al Ferrol. Al segundo año descendió. Y si tú quieres mantenerte, que es lo que queremos aquí en León, tener un equipo asentado en la categoría, tienes que ir trabajando con jugadores experimentados. Y quien no vea que los jugadores experimentados en esta categoría son importantes, aparte de la juventud, está muy equivocada. Porque a lo mejor te libras este año, como le pasó al Castellón, que a lo mejor se libró, pero lo más normal es que al año siguiente te lleve a descender. Entonces, ¿que sabemos que el límite salarial es complicado? Sí. Pero que también tenemos que buscar jugadores competitivos, que es lo más fundamental. A mí déjame de calidad, déjame de ser referente, de ser un equipo reconocible, dame un equipo que sea atrás, como el otro día. Es que te hicieron 8 ocasiones de gol, 8. De todas las maneras, con el límite salarial está muy preocupado el club, pero también hay que tener en cuenta que es el año en el que Naticho Alvarado, ahora mismo la apoderada, que ha sido nombrada en el último Consejo de Administración como apoderada, tiene todavía más poder que tenía antes, ha comentado que el límite de socios, 10.000 abonados, como es Sociedad Anónima son abonados, 10.000, que es el máximo que se puede tener, han aumentado las empresas, los patrocinadores. Además, nos comentó el pasado miércoles, en la reunión que tuvimos los medios de comunicación con ella, que el CVC se había tirado de él por parte de la Cultural, el fondo para arreglarlo todo, para tener palcos beach, como habías anunciado, Juan, ya en la anterior temporada. Más calidad a la instalación. Y da más calidad. Se van a situar donde las cabinas de prensa. Las cabinas de prensa y la prensa en general se pondrá en otra parte del campo. Con lo cual yo creo que ese límite salarial, ella dice que tienen un límite salarial que va a aumentar entre el 30 y el 40%. Fíjate. Entonces, tendrán que fichar bien y fichar jugadores que desde luego, porque un paso efímero por la categoría, como sucedió el último año, no es de recibo, porque si la Cultural necesitaba subir, es para mantenerse y consolidarse en esta categoría. Pérez. Yo creo que ya hay cosas que se nos escapan, que son aspectos dentro del club que están manejando ellos y que nosotros no llegamos. Yo entiendo y quiero ser optimista que el club se refuerce de verdad. Que hayan estado aguantando tanto tiempo para ese jugador o ese por el cual están esperando, que está apurando últimas posibilidades, al final se consiga fichar y sea el que te dé el empaque en la categoría. Yo quiero ser optimista en este sentido, porque si no lo vamos a pasar muy mal. No entiendo que el club, porque me consta que hay dinero, no se refuerce de verdad, porque estamos viendo el Andorra. El Andorra va a Las Palmas y compite y no le gana de milagro. O sea, que estamos viendo que los equipos, aunque hayan ascendido, pues sí que tienen jugadores incluso, ya que hablamos del Andorra, el Andorra, llegamos a unos niveles de excelencia, por ejemplo, en este tipo de equipos, que fichan a un preparador físico top en España. O sea, si tú como equipo que acabas de vender fichas a un preparador físico relevante en España, ¿qué no ficharás a nivel de futbolistas? Si el Andorra, que acaba de ascender, puede hacer fichajes y puede tener futbolistas importantes, ¿por qué la Cultural no lo va a tener, que tiene mucha más masa social? Yo hay cosas que creo que hay que poner las cosas en su sitio y vamos a esperar. Es cierto que es duro, porque la derrota es dura. O sea, los 5 goles nos están doliendo a todos todavía, y hay que darle un golpe de timón. Esto está empezando y necesitamos esos jugadores experimentados, con calidad, que te den el salto a la categoría. Todos sabemos, de todas las maneras, que un equipo nuevo en la categoría, desde luego que es el que peor lo tiene, porque en cuanto al límite salarial y todos los números, pues es el menos favorecido, por así decirlo. Y sin embargo, en los resultados de la primera jornada, todos hemos comprobado que son resultados apretados, que los equipos que han subido de Primera Federación a Segunda División, caso de la Real Sociedad, se ha impuesto el filial al Zaragoza, uno de los equipos siempre que aspiran a estar ahí para ascender a Primera División. El Andorra, como bien dice Pérez, ha empatado en una complicadísima cancha, como es la de la Unión Deportiva Las Palmas, que también tiene
la necesidad de volver a la máxima categoría, y luego el Ceuta, que también frente al Real Valladolid, pero el Valladolid, volvemos a decir que si ha descendido es para volver a ascender, y la Cultural frente al Burgos, con lo cual aquí yo pienso que en la primera jornada la que ha quedado más retratada en ese sentido ha sido la Cultural. Mira, yo vi ayer la Real Sociedad, y la Real Sociedad hizo ayer un partido que compitió a un nivel con gente muy joven, gente que estaba jugando algunos en tercera división la temporada pasada. Es lo que hablamos, jugadores competitivos. Al final le pusieron a un Zaragoza que, bueno, que vaya, es un equipo que por su masa social tendría que estar en primera división, y lleva unos años que no es capaz a hacer lo mismo con todo el tema de la deuda que ha tenido, pues hacer un equipo competitivo. El Ceuta, pues al final le tocó el Valladolid, que va a ser uno de los gallitos sí o sí, por todo, porque al final ha mantenido mucha gente, y entonces el Ceuta pues no hizo un gran partido, pero bueno, al final estamos claro que la segunda división te puede ganar cualquiera, que hasta a lo mejor llega mayo y hay 10 equipos que juegan para arriba y 10 equipos que van hacia abajo, pero es que yo lo que estamos hablando del tema de los palcos y tal, es que eso a mí ahora no me importa para nada, es que son cosas que la afición quiere llegar a la situación de tener el campo pintado, son vías paralelas, no tiene nada son que vías ver. paralelas que se pueden llevar, pero que no hay que exigirlas, que donde hay que de verdad hay que intentar... Yo ahí estoy de acuerdo con Juan, en lo que dice, que tienen que ser líneas... Que te pinten las butacas es una cosa fundamental, no es bonito. Pero estamos en segunda división, y yo creo que la imagen de un club, la imagen de un club y la ciudad tienen que corresponder a un campo de fútbol, porque yo ahora mismo he estado de vacaciones en Alicante y el Rico Pérez lo ves y da pena. Da pena, Óscar. Porque la última reforma fue cuando estuvieron en primera división, entonces desde cual, primera división, pero que yo no creo que la Cultural ahí tiene que ir de la mano, que en el plano deportivo. ¿No es un tema fundamental que estén las butacas pintadas? Que sí, que con el tiempo la Ponferradina, para hacer lo que tiene ahora el campo de la Porrina, le ha llevado a estar 10 años en segunda división, y nosotros estamos poniendo unos palcos bis, como tú dices, de unas obras, o a gastar un dinero que con el tiempo, si te mantienes, es lo bueno para un campo, pero no ahora mismo acometer todo esto. Que hagan lo del parking, fenomenal, que hagan lo de la luz, fenomenal, lo que te exige la liga, pero yo hasta ahí, de momento, no haría ninguna cosa más, me centraría más. No tiene nada que ver, Óscar, sí, hombre, no tiene nada que ver una línea con la otra. Tú has pedido, por así decir, un dinero a CVC si lo vas a tener que gastar ahí. Sobre unos 4 millones de euros se habla, y entonces lo vas a tener que ir pagando en cómodos plazos, pero... Es que te van a exigir gastarlo. Eso es, pero a través de todo eso tú tienes un campo, pues, de acuerdo a las exigencias que además, con otra cosa de la segunda división. Y ¿no, por otra Juan? parte también hay otra lectura. Tú imagínate que en el peor de las situaciones desciendes. Si tú has hecho un campo, porque te dan una posibilidad, que es el fondo CVC, para poder invertir en ese campo, es algo que queda para la ciudad. Y tú tienes un campo en mejores condiciones que las que tienes, y es una vía que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Una cosa es eso, que se puede tirar por ahí, se tiene que desarrollar. Es más, yo te digo más, para mí se llega tarde. Para mí, en ese aspecto, en lo que tiene que ver con la reforma del campo, esto tenía que estar hablado, no presentado. Hecho ya, porque se espera que sea para otoño-invierno. Desde la Navidad pasada ya tenía que estar el proyecto encima de la mesa, las reuniones pertinentes entre la dirección del club con el ayuntamiento, y tener todo este proceso ya hecho. Esto viene tarde ya, para mí viene tarde. Pero eso no quita para lo que estamos hablando. Y estamos hablando de las posibilidades de este equipo para fichar jugadores de nivel que puedan asumir el reto de mantenerse en la categoría, y que haya unos recursos económicos que yo no he visto gastados todavía, porque no pueden estar gastados con jugadores cedidos fundamentalmente. Con jugadores cedidos no te gastas tú el presupuesto, y si me apuras te digo más. Yo creo que hay 10 equipos en la categoría que tienen las mismas posibilidades económicas que la Cultural. Posiblemente. Como mínimo 10. O sea que vamos a dejar de escondernos. Vamos a ver, porque si hay 10 que tienen los mismos recursos y las mismas capacidades económicas que nosotros, a ver si somos nosotros los que vamos a venir aquí, que aunque estamos con el freno de mano echado, que no tenemos posibilidades de fichar, que los recursos económicos nos... Para un momentito. Vamos a ver si nos aclaramos. Yo creo que este equipo, este club, esta estructura, las posibilidades que han
han hecho con la asamblea para que la deuda pase a ser un recurso más económico por parte de la propiedad, tiene las posibilidades de ir al mercado y fichar jugadores de nivel. Y hasta ahora mismo no los ha fichado, o sí, pero son apuestas. Y yo quiero dejar claro que no quiero apuestas. Y lo que no se puede conformar yo no la quiero Cultural, apuestas. de nuevo en segunda división, es vender que haya 4 equipos inferiores o que se clasifiquen peor que la Cultural. No se puede esperar a eso. Bueno, no es se que puede lo que esperar a eso te suele pasar es que cuando juegas a no descender, desciendes. Y cuando juegas a empatar, pierdes. Tal cual. Pero como todo el mundo ha visto el tema del Mirandés, pues piensan que cualquier equipo puede ser el Mirandés. Y lo del Mirandés es una flauta que son un año con un gran entrenador, con una persona que conoce la categoría, como es Alfredo Merino, que ya lleva muchos años haciendo los equipos, y con jugadores que al final sí son importantes en su club. Estos futbolistas que ceden a la Cultural, veremos con el tiempo. Los del Mirandés están todos posicionados ya en los equipos. Volvieron al Athletic Bilbao, volvieron al Osasuna, volvieron al Córdoba y son titulares en sus equipos. Vamos a ver de los que han cedido aquí, los que son titulares el año que viene en sus Pero un respectivos equipo equipos. de los rasgos del Mirandés, una temporada, como sucedió la anterior, es capaz de aspirar incluso a subir a primera, como que esta se te queda en la cola, Claro, no acierta. claro. Son equipos que no se consolidan y la Yo, de Cultural, hecho, creo que el deber que tiene es consolidarse en esta categoría, Lo del porque para Mirandés eso no se ha pasa, subido. Lo del Mirandés no vuelve a pasar en los próximos 25 años. Posiblemente. Es una cosa inaudita lo del año pasado. Bueno, tuvo esa suerte. Hay gente ahí buena trabajando, porque hay gente ahí de muchísimo nivel. Hay un director deportivo con una experiencia brutal y que domina, Alfredo Merino, que domina el fútbol español y que tiene una trayectoria que evidentemente marca la diferencia. Pero lo que le pasó el año pasado al Mirandés no es normal. ¿Cuántos años lleva consolidado el Mirandés en segunda ya? Ya llevará... Otros 4 o 5, sí. 4 o 5, más o menos por ahí. Sí, con Chema Aragón, que ahora está en el Racing de como Santander, muchos, yo creo. empezaron a hacer esa mentalidad de jugadores, y nosotros sabemos bien lo que era el Mirandés. Cuando jugábamos nosotros, el Mirandés estaba en preferente, en tercera división. En tercera división. Y no en este no hace grupo, tanto vino a no jugar en este grupo que jugaba siempre al en el Parque grupo, de Trabajo del Camino. Que jugaba en el grupo de con aquel, Alavesa, con de aquel la zona alavesa. banquero tan Pablo Infante, que acabó Pablo jugando Infante. con Ferradina. Eso es, y además que era matagigantes en Pero luego en Copa del Rey. Ver las situaciones, por ejemplo, el tema de Villalibre. Villalibre sabía perfectamente que el Alavés no iba a jugar. Al final, ¿qué hacen los futbolistas? Apretar, intentar renovar un año, a ver si me voy cedido, a ver si agarro de dinero. Y al final, ¿dónde eligen? Santander, al lado de mi casa, que igual voy y vengo desde Bilbao. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, estas situaciones, los futbolistas que quedan ahora de este perfil, que no tienen hueco en primera división, al final se están dando cuenta que empieza la liga y me quedo sin jugar, porque me quitan la ficha o me quedo aquí y estoy todo el año, bueno, quitar la ficha ya no se puede, pero se quedan todo el año sin jugar. Entonces, es verdad, y yo lo comenté aquí en junio, que va a haber más operaciones en estas 2 semanas que en todo el mercado anterior, y lo vais a ver que todos los equipos que tengan jugadores con dudas van a empezar a salir de sus equipos. Y ahí es donde la Cultural, por eso entiendo lo de Juan, que diga que la pasta no se haya gastado, pero sigo diciendo, ¿en qué posiciones me gasto el dinero? ¿En un central muy competitivo, en un lateral derecho muy competitivo, o donde me he tenido que gastar la pasta es en un delantero muy bueno y en unos bandas, que ahí es donde espero que Manzanera esté eso, en unas bandas muy desequilibrantes y muy potentes? Bueno, pues hasta aquí ha llegado la tertulia en cuanto a la Cultural y Deportiva Leonesa. Esa dolorosa derrota por 5-1 frente al Burgos Club de Fútbol en el Plantío. Vamos a dar unos retoques ahora sobre la pretemporada de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Juan, yo creo que una pretemporada irregular, donde la Deportiva pues se esperaba más incluso de ella, pero bueno, como han sido muchos los fichajes y las contrataciones, pues hasta la semana pasada, en la que se presentó ante su afición en el partido frente al Lugo, perdiendo 0-2 en el descanso y después remontando ese marcador. Y bueno, esos fichajes, queda uno por llegar, un defensa central, y eso sí, le preguntas a Silvano el objetivo, el ascenso a segunda división. Sí, es curioso, porque yo hasta donde llego, la información que tengo es que, lo he leído además en vuestro medio, es en que se reducía el presupuesto con respecto al año anterior.
se reducía el presupuesto, a mí me hace dudar un poco, y me explico, se reducía el presupuesto del equipo con respecto al año anterior y después también se subían las cuotas de los abonados de los socios. Pero ya en 10 años y no del mismo precio. Bueno, pero al final ahí era el momento menos bueno para subir. No, era el mejor momento bueno, no, es cuando hace falta, porque la Ponferradina que la Ponferradina paga todavía de su propio a lo mejor bolsillo. La Ponferradina del año evidentemente. pasado, todavía igual, tú puedes recibir, cuando desciendes, en 2 años puedes recibir la ayuda del CVC. Hay equipos que las cogen todas o las cogen en un año, y ahí entonces, al no tener ese dinero, pues al final tienes que buscar, o lo ponen ellos, que son los directivos que tienen, o al final coges y después de 10 años subes Con los el socios. riesgo que eso conlleva. Pues claro, pero la gente han vuelto otra vez a apoyar y ayer parece que se volvió a batir otra vez el récord de ¿Otra vez? récord de socios. ¿Crees que la Deportiva ha hecho una plantilla competitiva para Es diferente, volver a la categoría? es totalmente diferente a lo que tiene. Jugadores de menos nivel, jugadores igual un poco más competitivos. Yo conozco a Fer Esteve desde que entrenaba en el Loja, un entrenador muy estudioso. Es una garantía el entrenador, El entrenador ya es una garantía, que yo, lo de Javi, entiendo que le hicieron una renovación a la baja y al final ha ido a un equipo competitivo de primera red como es el Cartagena con nuevos propietarios, pero sí es verdad que he visto otro tipo de futbolistas, otro tipo de jugadores más aguerridos. No han cambiado mucho, porque los puntas se han quedado, menos Costa se han quedado todos, prácticamente han metido algo más en el medio centro donde habían tenido esa escasez durante todo el año. Portero también. El portero sigue lo mismo, han tenido que buscar un lateral derecho. La plantilla de la Ponferradina es muy parecida, pero creo que tiene más carácter de lo que tenía el año. Menos, a lo mejor un poco menos de calidad con la salida de Bustos y alguno más, pero al final han renovado muchos futbolistas. Mula, que estaban esas dudas. Entonces, pero sí, a la Ponferradina fundamentalmente lo que le faltaba el año pasado era creatividad. Claro, pues eso. Entonces, si no ha dado un golpe de timón en ese aspecto y no ha fichado jugadores creativos, va a ser complicado que vuelva a ascender. Sí, pero tiene un equipo lo que es armado. La parte de atrás les han quedado los centrales, Gernoboa, Andújar. Al final les ha quedado y el portero, que es otra Andoni, garantía. El lateral izquierdo. La base la han sabido mantener, pero es verdad que lo que dice Juan, han tenido que bajar el presupuesto porque más o menos Silvano dijo el año pasado cerca de 4 millones y este año 300.000 abajo más o menos. Que al muy final, similar. Ha bajado, pero muy similar. Más allá de eso, yo entiendo que al fútbol para ascender necesitas creatividad. ¿Quién ocupó las primeras plazas el año pasado en este grupo? Los dos equipos que más creativos eran, como era el Andorra y la Cultural. Entonces, cualquier apuesta que no vaya por ahí, yo creo que la Ponferradina se está equivocando. Pero para que veas el límite salarial, ayer firma Álvaro, el central que estuvo en Zaragoza, que en el Tenerife, Mar Mateu, esos futbolistas tendrían que estar jugando en segunda división, posiblemente, ya por la edad y tal, y los firma el Tenerife, para que veas que la diferencia que hay de la primera red si tienes dinero a un equipo como la Cultural, que a lo mejor no puede ascender. Yo que Mar Mateo no esté en la Cultural, por ejemplo, o que no ha podido tener una oferta, pues claro, en el Dense Castellón tendría una ficha elevada, y los firma el Tenerife. La diferencia que hay, para que veas, del fair play financiero de una categoría a otra, y equipos como el Ferrol, que para mí es la mejor plantilla de este grupo con Tenerife, y ahí va a haber también este año en ese grupo va a ser muy complicado, más Mérida, Ponferradina, va a ser equipos complicados de meterte este año en el playoff. Lugo también ha hecho una buena plantilla, lo va a tener la Ponferradina este año complicado para llegar al playoff. El factor cancha, que antes no era más, a ver si sigue también siendo un potencial que tiene el equipo, porque al final el Toralín siempre, entre otras cosas por lo que decíais, esa afición que siempre te responde, que siempre ha estado del equipo, a ver si ayuda ahí todo lo que pueda, que lo va a hacer seguro, pero yo vuelvo a insistir en ese concepto, ya a veces el factor cancha y el jugar en casa cada vez tiene menos reflejo en lo que pasa en el campo. Pero al final ves equipos que Tenerife... Es que desde el primer día el Tenerife tenía la plantilla ya hecha. Con Felipe mandando, sí, desde casi al segundo mes y pico ya tenía prácticamente... Pero es otra liga lo de Tenerife. Claro, es otra liga, pues como el Racing de Ferrol, son situaciones de el que al final... Tenerife tendrá los jugadores de primera red que probablemente que quiera. Un campo de 20-tantos.000 espectadores y es otra historia. Pues aquí tienen a los tertulianos que no paran de hablar. Ya tenían muchísimas ganas de que empezara la temporada para la Deportiva el día 31 de agosto a las 9:30 de la noche frente al Real Avilés en el Suárez Puerta.
Y en cuanto a la de Mar, que el próximo lunes ya tendremos con nosotros a Raúl Castro, está todavía de vacaciones, lo tendremos, pero bueno, la banca de Mar ya está disputando sus primeros partidos de pretemporada. Este fin de semana ahí estuvo compitiendo con equipos extranjeros. El Cherbourg al final se llevó el gato al agua con ese torneo de León. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el primer programa de la 4ª temporada de Bar Diario de León. Espero que les haya gustado, lo tienen durante toda la semana colgado en el digital de Diario de León y no nos falten a la cita el próximo lunes, todos los lunes de la temporada a las 11 de la mañana, aquí en el Club de Prensa de Diario de León. Muchas gracias a José Antonio Pérez, a Juan Simón y a Óscar Díez, aparte de los técnicos, los López, Ramiro López y Ángel López. Hasta aquí hemos llegado, no nos fallen y que la Cultural mejore con el paso de las jornadas y, si es posible, ya este domingo a partir de las 7:30 en el Reino de León, y el rival, el dificilísimo y siempre aspirante a ese ascenso a Primera División, la Unión Deportiva Almería. Que sean ustedes muy felices en esta semana que hoy entra. Nos vemos.